Y bueno, pues bienvenida ya a nuestra conversación, esto como parte de nuestro seminario Cosmovisiones Indígenas en Obras Poéticas, donde nos hemos ocupado sobre todo de las escrituras en lenguas originarias en México, en el mosaico, digamos, pluricultural que forma pues, el pasado y el presente mexicano. Así que, bueno, para nosotros era muy importante, muy interesante conversar contigo, que eres una de las poetas más destacadas, no solo de la lengua zoque u ore, em, sino además de todo el panorama mexicano, ¿no? Yo creo que tu escritura es una de las escrituras más relevantes de la actualidad de la poesía mexicana y lo hace desde un lugar muy particular que es Chapultenango, que es el sitio, uno de los lugares que conforman la geografía y la cultura lenguazoque. Y bueno, pues simplemente para contextualizar un poquito más, ya lo hemos hecho en otras sesiones, la lengua zoque, las comunidades de lengua zoque están ubicadas en el suroeste de México, en Chiapas, en el norte de Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz y en Tabasco. Hay aproximadamente 60,000 habitantes, habías comentado en alguna entrevista, son las informaciones también que se tienen de parte de las instituciones. Y bueno, la lengua que forma parte, no de la lengua maya, como habíamos comentado, de la familia de lenguas mayas, sino de la familia Mixtezoque, que pues tiene más lenguas, están ubicadas en el espacio de Oaxaca, y la lengua zoque es curiosamente la única no maya en Chiapas, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, así Ok, es. muy bien. Bueno, pues entonces vamos a empezar ahorita con la conversación. Me gustaría cederle la palabra primero a nuestras estudiantes que están acá. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, y si no hay preguntas de parte de ustedes, yo voy a sacar mi acordeón con un montón de preguntas para Miqueas que tengo por aquí pendientes. Yasmín, por favor. Sí, hola. Hemos visto, gracias por la oportunidad de comunicar con usted. Hemos visto algunos poemas suyos, sobre todo de su libro Mocaya, y parecía que la mujer era un motivo muy importante que bueno, está escrito como fuerte y al menos al mismo nivel que los hombres, y entonces me gustaría saber cuál es el papel de la mujer en la comunidad zoque. Bien, bueno, particularmente en ese libro creo que sí es como muy fuerte la presencia femenina, y ahí está el comercial. Creo que entra, es el parte del, del ambiente que hay en el pueblo. Ajá. ¿Está pasando un vendedor ambulante o qué? Ajá, un vendedor de chicharrones. Ah, ok, muy bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, bueno, bien, entonces, bueno, el libro, Mocaya, tiene una presencia femenina importante, porque, bueno, en mi comunidad, y como muchas en Chiapas, en México y en el mundo, hay como mucha violencia hacia las mujeres, incluso esa violencia que con el tiempo ha estado interiorizada en nosotras como mujeres.
tanto mujeres campesinas como mujeres que viven en la ciudad. No hay diferencia en realidad. Entonces, hace como 8 años tuve oportunidad de estar en un congreso donde participamos mujeres y hombres, pero a mí me tocó coordinar una mesa con mujeres. Y lo que salió de ese grupo fue que muchas mujeres hablaron de sus, de alguna manera como de su baja autoestima, de su tristeza ante la vida, de su forma de pensar inferior al hombre, como ellas sintiéndose inferiores. Fue triste porque escucharlas, la idea de esa mesa era pues llegar a acuerdos de cómo trabajar en la comunidad, pero antes que eso salieron otros temas como este de que las mujeres empezaron a llorar, empezaron a decir cosas que no sé, no había pensado que eso pasaba en la comunidad, tal vez porque yo tuve oportunidad de estudiar, de salir del pueblo, pero ellas no tuvieron esa oportunidad y mayormente era como una violencia, pero muy interiorizada, como una violencia que ellas mismas sacaban hacia afuera, sintiéndose siempre como en condición inferior a los varones. Y eso pues les provocaba pues mucho dolor, angustia, como falta de oportunidades que ellas no buscaban justo porque se sentían menos que los hombres. Entonces, ese libro nació a raíz de eso como una forma de posicionar la energía femenina, que en mi cultura es muy fuerte. Hay una cosmovisión, una filosofía en el que las energías femeninas, las entidades femeninas son muy potentes, tienen una fuerza importante que unifica y que da cohesión a la comunidad, como es el caso de varios elementos naturales como el volcán, que tiene una energía femenina y es poderoso, un volcán de fuego que hizo erupción en el 82 y la energía de ese volcán es una energía femenina que tiene nombre y se llama Piokpachuwe. Y así también, por ejemplo, las protectoras del agua, de los ríos, pues son también energías femeninas, las Nuayomo. Y así hay otros elementos en la cultura que, a mi parecer, me hacen pensar que no necesariamente las mujeres tuvieron siempre ese papel de baja autoestima o de inferioridad frente al hombre, sino que con el tiempo, sobre todo con el cristianismo, hubo como ese doblegar, esa sumisión femenina que se manifiesta actualmente de mil maneras, ¿no? Y entre ellas como esa violencia interiorizada de ellas mismas. Gracias. Cornelia. Y antes de nada, quería decir también que estoy muy emocionada de que usted conozco esta tarde. Gracias por estar y quería seguir en esta misma línea que estaba planteada por la señora Schmidt y con su respuesta en que nos dijo que a través del cristianismo se cambió este equilibrio que había entre hombres y mujeres en las sociedades, o un poco más equilibrada, ¿no? Una sociedad antes de la influencia del cristianismo. Y me llamó mucho la atención que usted en una entrevista en que trabajó sobre sus ideas sobre la traducción, mencionaba que, a ver si encuentro otra vez este término, que hablando de Nasakobike, eso sería Father y Mother Earth, la madre y el padre tierra, y es un concepto que desconozco totalmente, ¿no? Porque para nosotros es siempre esa idea de Pachamama, para nosotros que estamos fuera de las comunidades indígenas. Y me pregunto, ¿no? Si tenemos esta idea de la Pachamama que no tiene nada de energías viriniles, también tiene que ver con esta influencia, ¿no? Porque es realmente algo muy, muy nuevo para mí que la tierra está vinculada a características del padre también, ¿no?
Sí, bien. En ese sentido, en la cosmogonía Zoque, siempre todo es dual, hay esa dualidad masculina y femenina. Tanto la mujer tiene también energía masculina. Para nosotros, por ejemplo, el concepto que se usa, ¿no? Como de la homosexualidad, por ejemplo, en mi cultura es aceptable en el sentido de que es el cojama, el alma, el chulel, dicen también en Tzotzil. El chulel puede ser masculino en un cuerpo femenino, o al contrario, un chulel masculino en un cuerpo femenino. Entonces hay como esa aceptación, digamos, porque no se ve el cuerpo físico como tal, sino una energía que puede ser tanto masculina como femenina, y a veces prevalece más una energía masculina en un cuerpo físico femenino, o al contrario, prevalece más una energía femenina en un cuerpo masculino. Por ejemplo, mi papá en la comunidad siempre oía yo que le decían Yom Gohama, que significa el nahual femenino, porque mi papá tuvo 8 hijas, mujeres. De 10 hijos, 8 fueron mujeres. Entonces, en la comunidad se entendía que pues su energía es más femenina. Y además también, por ejemplo, en la cuestión de la cocina, hay hombres que se dedican a la cocina que a veces no sale mucho por fuera porque se ve un poco el machismo que hay en las comunidades indígenas, que sí la hay, pero también hay pues casos particulares de hombres que son cocineros. Bueno, en Zoque decimos kushi, y hay hombres que se dedican a la cocina y tienen esa habilidad, y en la comunidad el hecho de dedicarse a la cocina es un privilegio, el privilegio de dominar el fuego, que poca gente sabe. En mi caso, por ejemplo, a mí en mi familia siempre me decían que mi energía era más masculina porque apagaba el fuego. Cuando hacíamos tortillas eh, y estaba el fogón, y el fuego se apagaba, había humo. Entonces mi papá, que él en la tarde siempre llegaba y estaba ahí como en la cocina, él era el que me ayudaba a atizar el fuego. Mi papá encendía el fuego y cuando él tocaba la leña, se ardía bonito pues el fuego, y cuando yo lo tocaba se apagaba. Entonces había también esa como crítica en la familia de que yo apagaba el fuego justo por esa energía un poco masculina que tengo. Y entonces, sin ser homosexual o como se vea, o sea, no siempre en la comunidad las energías están asociadas con la homosexualidad, que también hay. Entonces, en el caso de la dualidad de la Tierra, entonces en la concepción Zoque es bastante aceptable que una energía puede ser tanto masculina como femenina. Por ejemplo, en el caso particular de Nasakovac, que puede ser madre y padre de la tierra, del territorio, porque está ahí esa energía. A veces esa energía es maternal, es protectora, pero también esa misma energía a veces es violenta y castiga y hace cosas como una erupción volcánica donde la gente tiene que desplazarse, o un terremoto, o cualquier otra actividad natural que es propia pues de esa energía, que a veces puede ser violenta o puede ser más tierna, digamos. Okay. Antes de continuar con otras preguntas, yo simplemente quería profundizar un poquito con esto. Me llamó la atención lo que comentaste. No sé si esto que comentas tiene que ver o tiene un parecido o una cercanía con lo que ocurre en las comunidades mixes a Ayuk, donde está la figura del mushe. ¿Es algo similar? Estos varones que cumplen roles femeninos, estas personas con cuerpo de hombre que cumplen roles femeninos, es como un fenómeno similar. Puede ser que sí, aunque no exactamente, porque bueno, los zapotecos he oído que donde están los mushes, pues hay como toda una educación centrada para que el varón con energía femenina se encargue del cuidado de los abuelos o de los papás, o del cuidado de la casa, y que se quede con los papás hasta, como siempre, que no se casen, ¿no? Como que están ahí, como que también hay una aceptación, pero más en el sentido educativo. En este caso, no tanto así,
porque es como más al libre albedrío, ¿no? Cada quien decide y no necesariamente está forzado a formarse en una u otro tipo de energía. Ok. Mirka. ¿Me pueden escuchar? Sí, bueno, muchas gracias primero por estar aquí con nosotros, nosotras, para conversar. De hecho, por lo que viene de decir de la energía femenina en un cuerpo masculino y viceversa, me estoy preguntando un poco porque, bueno, pues a mí me parece como que la cultura soca parece como más, digamos, aceptador a esa dualidad y también a esa individualidad, ¿sí? Que tradicionalmente las culturas nuestras que conocemos nosotros. Y me pregunto ahora cómo, bueno, pues si por un lado sí, digamos que se acepta y se considera normal, digamos, que los hombres hagan cosas más consideradas femeninas y las mujeres cosas consideradas más masculinas, ¿cómo se divide esa energía femenina masculina? ¿De dónde viene? ¿Cómo? Bueno, no sé cómo preguntarlo bien para que quede claro que tengo como en la cabeza. Es como cómo se divide esa idea de las energías masculinas y femeninas si al mismo tiempo parece que en la consideración de las personas no se hace tanto la diferencia. ¿Quién hace qué? ¿Entiende? Gracias. No, está bien, sí, gracias a ti. Bueno, en ese sentido, pues no hay tanta diferenciación, o por lo menos cuando lo que yo he vivido, me ha tocado ver que pues sí están como muy marcadas las actividades que se hacen, sobre todo los hombres hacen más actividades agrícolas, más actividades de sembrar, de estar trabajando la tierra. Las mujeres también, pero menos que los hombres. Más las mujeres están en las actividades más que tienen que ver con el cuidado de la familia. Y entonces también eso es como un aspecto muy importante dentro de la cultura, el cuidado de la familia, porque desde fuera a lo mejor se mira un poco violento, ¿no? Como esa sumisión de las mujeres al cuidado de la familia, pero en la cuestión de la comunidad tal cual se mira, pues las mujeres tienen un papel muy importante porque es un papel central que está en medio de la familia, porque sostiene como la base emocional de la familia. Entonces, son las mujeres las que escuchan el sueño de los hijos, lo que ellos tuvieron, ¿no? De actividad onírica una noche anterior, las que se encargan del alimento. Actualmente hay como cierta confusión también ya en las comunidades respecto a los derechos que tenemos las mujeres, pero en ese aspecto se mira, por ejemplo, que la alimentación, por ejemplo, es fundamental en la familia. Y lo sabemos ahora también actualmente que una familia bien alimentada, que recibe alimentos que fueron hechos con amor, con la paciencia, tiene también una energía de la intención, de la energía del cuerpo, porque el alimento es energía para el cuerpo, es nuestra gasolina, nuestro motor para hacer actividades. Entonces, el alimento resulta ser algo como muy central en la cultura, y entonces el que hace el alimento es alguien que es muy valorado en la comunidad. Entonces, las mujeres tenemos ese don de hacer el alimento, pero también los hombres. Mi mamá nos platicaba de varios hombres en la comunidad que hacían tortillas. En la comunidad se valora mucho el cómo haces las tortillas. Bueno, no sé si ustedes conocen las tortillas, pero las tortillas tienen que tener un tamaño particular, un grosor en específico, y si se esponja es como bien, o sea, es de 10, ¿no? Si va de una calificación del 1 al 10, si una tortilla es así, con esa calidad, que no se quema, que está como en su punto exacto, es una calificación aceptable para la mujer y también para el hombre. Entonces había en la comunidad varios hombres que hacían mejores tortillas que las mujeres. Y entonces eso era como
un reconocimiento importante en la comunidad. A veces, antes, cuando yo vivía en la ciudad y no valoraba ese tipo de actividades, decía, ay, pero es algo tan sencillo, pero no, porque el hacer una tortilla, porque acá en la comunidad se hace a mano, así como sobre una madera, y vas haciéndolo de manera que quede circular, y tiene que ser un círculo tan perfecto que permita que quede esponjado. Entonces, ese tipo de actividades que se hacen en la comunidad tienen un peso, digamos, de aceptación y de valoración y de reconocimiento incluso. Y bueno, todo eso ahora se sigue haciendo, pero también hay cuestiones de fuera, pues que vienen influenciando, ya están las tortillerías, que ya venden las tortillas hechas, y entonces muchas actividades a veces se van como perdiendo. Pero sí hay como una diferencia entre lo que hacen los hombres y lo que hacen las mujeres, pero eso no implica que haya una barrera. La barrera principal que hubo es justo con el cristianismo, porque para la religión católica no estaba lindo que los hombres hicieran tortillas, porque en la visión occidental son las mujeres las que se dedicaban más en ese momento más a las actividades domésticas. Pero eso ha sido como irrelevante en la comunidad porque se sigue haciendo. Por un lado, sí, la gente es muy católica y hace actividades religiosas, pero por otro también es como más libre, porque finalmente la religión católica tuvo que aceptar que había estas diferencias y que también tenían que adaptarse, ¿no? a la religión, pero como que fueron fusionando, no del todo aceptaron lo que les imponían. Muchas gracias. En esta misma entrevista me parece que es la que tradujo Wendy Cole al inglés. Mencionas que también uno de los roles principales de las mujeres es transmitir el conocimiento, la filosofía oral. ¿No es cierto? Era en un podcast pequeño que estaba en tu perfil de SoundCloud. Comentas que de tus abuelas aprendiste además el deseo por conocer más el conocimiento filosófico de la lengua zoque, y que ellas fueron las encargadas, digamos, como que son las mujeres, son las encargadas de transmitir este conocimiento. También, y esto sí lo veíamos en la entrevista en inglés, comentabas que de tu abuelo paterno, que era curandero, aprendiste también este sentido del ritmo a partir de las plegarias, a partir del rezo ritual. Quería preguntarte, ¿qué tan vivo sigue ese conocimiento oral? ¿Qué papel juega al interior de las comunidades zoques? A pesar de, digamos, de lo que ya has comentado, ¿no? Como lo presente de la modernidad y del catolicismo, pero cómo siguen vivos por ejemplo, estas plegarias, ¿no? Como las de la medicina que cura el espanto, por ejemplo, o las plegarias para la lluvia, etcétera. Pues sí hubo un ataque fuerte del cristianismo con todas estas prácticas que se veían negativas o que atentaban contra la religión católica, pero sin embargo hubo mucha resistencia también, una resistencia de alguna manera pacífica, porque los zoques nos hemos caracterizado por ser como más astutos en ese sentido. Ahora lo veo de esa manera porque mis bisabuelos no se enfrentaron directamente contra la religión. Ellos danzaban frente al templo, dentro del templo, participaban en todas las prácticas religiosas y eso les ayudaba a que no les prohibieran sus prácticas propias. Entonces, de esa manera ellos fueron conservando toda la tradición que tiene que ver con la sanación física y con la sanación espiritual. Entonces, pero por otro lado también había como un miedo a la represión y a la segregación, porque sí fueron muy atacados, sobre todo fueron violentados y discriminados en la comunidad. Todos tenían el apelativo de brujos que practicaban la brujería
y pues la brujería se veía como algo maligno dentro de la religión católica, algo que tenía que ver con el diablo y todo esto. Entonces ellos, muchos, dejaron de transmitir todo este conocimiento y otros, en el caso de mi familia, que yo soy de una tradición de curanderos, mi papá, por ejemplo, él no quiso aprender pues el conocimiento, justo porque él sí estaba más apegado al catolicismo. Él sentía como ese miedo a ser rechazado dentro de la religión. Y cuando yo era niña, recuerdo que nos decían que no nos acercáramos a los tíos abuelos porque eran brujos, que con solo mirarte te podían provocar una enfermedad. Pero claro, como uno es niño y entre te dicen estas cosas, te da más curiosidad y te acercas más. Y entonces a mí me daba por ir a ver al abuelo y me quedaba pues ahí por semanas, porque una ocasión me encomendaron ir a apoyar a la abuela porque estaba enferma y viví con ellos varios meses, casi un año. Y todo ese tiempo en mi cabeza estaba la idea de que ellos eran brujos y que hablaban con el diablo, porque yo lo escuchaba en la doctrina, porque nos adoctrinaron desde pequeños y ponía mucha atención y mucho esmero en qué momento iba a ser esta invocación maligna. Y la verdad es que no, que el abuelo hablaba en un soque que era la poesía, que ahora sé que es la poesía, y me daba esa curiosidad y yo me aprendí muchos de esos rezos, muchos de esos cantos que él usaba para curar el espanto, para curar a la gente que había tenido un susto en el sueño o algún padecimiento físico. Entonces, todo eso con el tiempo, pues se me fue olvidando y ahora que regresé a mi comunidad, tiene 5 años que regresé a mi comunidad, de pronto me llaman esas cosas y yo me dedico a la medicina. Eso no lo sabía Daniel, pero trabajamos nosotros con un grupo de religiosas del Sagrado Corazón, que bueno, fue una cosa, no sé, no casualidad porque no existe, y ellas nos fueron como invitando a tomar esos talleres de medicina herbolaria, y bueno, al grado que ahora somos terapeutas, damos terapias en biomagnetismo, en osteopatía, herbolaria, y usamos mucho la bioenergética, que es justo lo que mi abuelo hacía, mucho del manejo energético. Que claro, ahora tiene estos nombres, pero que de alguna manera, como un tío abuelo me dijo una ocasión en que le pregunté que por qué no nos enseñaba lo que él sabía. Y él me dijo que en la tradición nadie enseña a nadie a ser curandero, que eso se adquiere como un don en el sueño y a cierta edad. No naces sabiendo estas actividades, sino que se te conceden dependiendo si tienes ya la capacidad para poderlo manejar y no usarlo a tu conveniencia. Entonces, en la tradición se usa mucho esta parte de que no se enseña. El aprendiz lo va adquiriendo mirando, escuchando y practicándolo, pero no hay alguien que te diga cómo se hace, sino más bien es una cuestión más como personal, de ese interés que hay. Y bueno, también comentas de las mujeres, la tradición, de la cultura, la riqueza de la tradición oral. Sí, efectivamente, son las mujeres las que conservan toda la tradición oral y todo el conocimiento que hay más profundo de la cultura, porque las mujeres, al no ir a la escuela, al no ser alfabetizadas y al no aprender el español, entonces ellas conservaron mejor todo eso. Por un lado, mal, porque no tuvieron acceso a la educación, pero por otro, fue una manera para conservar la cultura, la tradición, porque de otra manera pienso que se hubiera perdido, ya no hubiera llegado hasta estas generaciones que existen actualmente. Muy bien, gracias, Miqueas. Oye, ya sabía lo de que estás trabajando en espacios de medicina, porque había visto esta charla que tienes con Irma Pineda, y Enriqueta Lunes y Celerina Sánchez. Y pues quería, te habría preguntado también por dónde iba eso y si algunas de estas, digamos, algunos de estos cuestiones tienen que ver con su tradición, pero como pues lo estás diciendo un poco así también, ¿no? Se van involucrando estas dos, por un lado, ya el aprendizaje que venía de tu familia y se encuentra con esta forma de reencontrarte en tu comunidad a través de la medicina, ¿no?
Sí. Ay, bueno, aprovechando esto también quería comentar lo que decías, ¿no? Que, digamos, lo difícil, lo todavía imperfecta de la educación bilingüe entre el español y las comunidades de lenguas originarias. Y comentabas tú también en algún lado que tu, tu aprendizaje gramatical y, digamos, en general alfabético de la lengua zoque vino mucho después, ¿no? Tu primer ejercicio de escritura fue también en español, comentabas en una entrevista con Mardonio Carballo. Quería preguntarte cómo se fue dando este cambio a la escritura en zoque y a la escritura bilingüe, viniendo primero de entrada de escribir del español. ¿Cómo fue expandiéndose, digamos, en tu obra, en tu pensamiento sobre tu obra? Digamos, el zoque como dimensión afectiva, emotiva, como sensación del lenguaje todo el tiempo presente. Sí, bueno, eso surgió a raíz de que, bueno, yo soy de taller literario, yo estuve en taller literario desde los 18 años y entonces vengo de esa tradición de trabajar el texto, de revisar todo el tiempo y de hacer correcciones y de escuchar también crítica. Y entonces, en el taller nosotros trabajábamos desde el español. Fue hasta 2003 que cuando regresé a Chiapas, eso fue en Tabasco, el taller literario. Cuando regresé a Chiapas, recién había pasado el levantamiento zapatista y se creó lo que es el Centro de Lenguas, Artes y Literaturas Indígenas. Ahí, ese espacio que está en San Cristóbal, tenía como mucha difusión, mucho interés en trabajar la cuestión de las lenguas originarias de Chiapas. Entonces se trabajaba mucho en la recuperación de la tradición oral en ese momento, pero también un poco perdón, voy a ver que hay alguien que llama. Bueno, pues esperamos a que vuelva Miqueas. No sé cómo les ha parecido hasta ahora la charla. ¿Tienen alguna otra inquietud? Algo que haya comentado Miqueas que podamos como comentar mientras vuelve nosotros. ¿Todavía no? Bueno, entonces le damos un momento a Miqueas que solucione los pendientes que trae por allá. ¿Listo? Perdón, es que eran unas niñas que les doy un taller y venían a buscar un libro. Ah, ok. Sí. No te preocupes, te tomamos a ti en plena mañana y nosotros ya estamos acá casi En la terminando tarde. nuestra Sí, última. no. Bueno, es que aquí en la comunidad es así, todo el tiempo están llamando, sí. Bueno, se me olvidó la pregunta. Estaba pensando cómo se fue dando esta Ya. digamos, esta amplitud del zoque, ¿no? En tu pensamiento y en tu poesía. Ok, sí, sí, sí. Bien, te decía que estuve en taller literario y después en San Cristóbal. Ahí hubo como una formación porque había una búsqueda del reconocimiento de lo indígena en Chiapas. Entonces se hacía a través de la literatura, a través de la pintura, a través del teatro. Entonces, en ese acercamiento con San Cristóbal fue que empecé a hacer traducciones desde el español al zoque. Todavía no hacía creaciones desde el zoque. Creo que ese cambio y esa evolución un poco a mi escritura viene también justo porque regresar a la lengua o escribir desde la lengua es bastante distinto que hacerlo desde solamente el español como una segunda lengua. Recuerdo mucho que con mi maestro en el taller literario,
platicábamos de la búsqueda de la voz. Decíamos que el escritor, el artista, tiene que encontrar su propio estilo, su propia voz. Pero era más una cuestión teórica, no había como una fórmula de cómo encuentras tú esa voz interior que tienes. Entonces siento que en el caso mío, en la medida que fui acercándome a mi lengua materna, que es el zoque, empecé a encontrar esa voz poética que estaba ahí en letargo y que al empezar a escribir en zoque empezó como a despertar y empezó a existir en ese sentido que renombra mucho de la cultura en la que yo pertenezco. Y entonces desde entonces hay como pues ese reconocimiento también de mi identidad, justo también porque cuando yo estudiaba en la universidad y iba a ese taller literario, en México siempre ha habido un rechazo hacia lo indígena. Entonces, para empezar, yo no sabía que era indígena hasta que salí a la ciudad. Y Sí. después también no había ese reconocimiento, no había ese orgullo y ese sentirse, pues, representado en tu propia cultura, sino, sin bien no había una negación, tampoco había un orgullo. Entonces, en la medida que me fui adentrando en la escritura, creo que también ha mejorado mi orgullo lingüístico y ha mejorado también como mi propia identidad y el poder aceptar que soy diferente, que vengo de una cultura distinta, pero no por ello es menos que otras. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien desea comentar algo más? ¿Hacer una pregunta? Si no, yo me sigo con las mías que tengo muchas. Mirka, por favor. Bueno, pues creo que es una pregunta que va un poco en una otra dirección, de hecho. Mm, es que mientras que hemos estado preparando como la presentación, hemos leído varios poemas suyos, especialmente del libro Mocaya, como ya mencionó Yasmín. Ahí nos hemos dado cuenta de que, bueno, pues en el poema Ocochue, por ejemplo, dice que, espera, voy a leerlo porque no lo sé de memoria, que, bueno, pues hasta que la muerte te llegue por el lado izquierdo de tus ojos. En otro poema habla de unas ofertas que llegan igualmente de la izquierda. Y nos hemos estado preguntando bueno, pues porque siempre nos han estado diciendo todos los profesores que en los poemas, en la poesía, todo eso tiene significado. Y de hecho nos llamó mucho la atención ese lado izquierdo, porque nos confundió un poco, que no lo entendíamos bien y estábamos preguntándonos de que, bueno, pues de que si tiene algún significado específico o si es como, digamos, solo una imagen y que no tiene ningún significado más allá de que sea una imagen, porque nos confundió un poquito, de hecho. Sí, muy buena pregunta. Bien, pues para nosotros sí tiene un significado el lado izquierdo, bueno, está el lado derecho, el lado izquierdo, y entonces siempre pues también justo en el cristianismo se ve como que el derecho, la diestra es como lo bueno, ¿no? Y el izquierdo como lo negativo también, un poco. Entonces, en el caso de la cultura zoque, para nosotros es al contrario. El lado izquierdo tiene una representación importante porque es como del lado donde das, donde ofreces algo y no y del lado derecho lo recibes. Entonces, el dar y el recibir, pues es recíproco, pero el lado izquierdo es el que da, el que ofrenda. Las ofrendas siempre se ponen del lado izquierdo. Las ofrendas, cuando hacemos los altares. Bueno, muchas gracias. Que sí, es algo importante y que sí también tiene un giro simbólico al español, ¿verdad? Sí, en español la izquierda viene incluso vinculada con lo siniestro, ¿no? Entonces todo el tiempo se le está... Qué inversión tan interesante y contrastante, ¿no? Con la cultura del español y en general de las lenguas occidentales, ¿no? Em, ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta?
Sí. Es que en sus poemas aparece muchas veces inframundo y me gustaría saber cuál es su vista al inframundo en general. Bueno, para nosotros el inframundo está, la entrada del inframundo está en los cerros que pues son sagrados, tienen un grado de respeto para la comunidad, pero también son entradas para visitar, no el inframundo, no necesariamente como un lugar donde se va cuando alguien muere, sino también estando en vida como una dimensión distinta, pero que a la vez está aquí también, no está separada de nuestra realidad, es algo alterno a nuestra existencia. Por ejemplo, cuando yo era niña íbamos al campo y mientras ayudábamos ahí en la siembra, en varias ocasiones me tocó sentir el olor de un guisado de cocina. Y siempre he tenido como buen olfato, tengo desarrollado el olfato y yo sentía el olor y le decía a mi mamá, mamá, es que yo huelo que están guisando tal cosa, tal comida. Y mi mamá me decía, no se siente nada, pero es que yo lo estoy sintiendo. O sea, le daba como muchos datos a mi mamá del olor que sentía y ella me decía, debe ser que en el inframundo están cocinando. Y otras ocasiones, por ejemplo, me tocó ver pollos, gallinas con pollitos pequeños ahí en la siembra. Y estamos hablando de lugares del campo que están súper lejos, donde no hay casas, es solo para siembra, no hay animales domésticos. Entonces, también siempre se lo platicaba a mamá y le decía, mamá, es que por ahí va una gallina con unos pollos, unos pollitos. Y me decía mi mamá, ahí no hay nada, pero si es que yo lo miré, ahí estaba la gallina, tal color y tal tamaño. Y mi mamá siempre me lo relacionaba y me decía, no, es que son del inframundo. A veces las personas pueden verlo y están ahí, o sea, están a la par que nosotros y se puede ver. Bueno, eso por un lado. Y por otro, pues también el ir al inframundo muchas veces es por invitación de los dueños del cerro, que invitan a la gente a pasar y a conocer. Por ejemplo, cuando hizo erupción el volcán Chichonal, murieron más de 2,000 personas en esa erupción y en la comunidad se piensa que están ahí, están en una fiesta, siguen en la fiesta, o sea, el morir en una erupción volcánica les premia el seguir con una fiesta que no termina, que todo el tiempo están en una fiesta ahí en el cerro, pues en ese lugar alterno de la existencia. Y bueno, también ha habido casos de gente que pide entrar al inframundo, de gente que ha entrado a los cerros por invitación y logran entrar y el tiempo ahí es distinto. Mucha gente se pierde, aquí pasa mucho, se pierde en los cerros, en todo el territorio Zoque, que son varios municipios, mucha gente por aventura, estamos hablando del siglo XXI, gente que va de campamento, que les gustan los deportes extremos, quieren escalar, y mucha gente se ha perdido. Se supo de unos colombianos que vinieron a hacer turismo hace 3 años y se perdieron. Se perdieron como por una semana. Aparecieron luego en otro cerro, pero ellos aseguraban que entraron en un cerro por aquí cerca y aparecieron en otro municipio, en otro cerro. Pero ellos, para ellos no había pasado más que una hora, no había pasado tiempo, pero ya era una semana que los estaban buscando. Y entonces cuestiones de ese tipo basan en la comunidad y son como pues normales porque se aceptan y se van como haciendo parte de la cultura. Sí. Hanna. Muchas gracias. Sí, yo también quiero agradecerle por estar con nosotros y también tengo una pregunta con respecto al inframundo. Y es que usted dijo que veía, por ejemplo, las gallinas y su mamá
no las veía. Y yo quería preguntar si eso tiene algún significado, o sea, que usted tiene esta capacidad. ¿Cómo se interpreta eso? Pues no lo sé, a lo mejor ellas quisieron mostrarse conmigo en ese momento, porque es la única etapa en mi vida que las he visto. No las he vuelto a ver. Eso era cuando era niña, pero también hablando de esas mismas gallinas, a lo mejor eran otras, una vecina, bueno, la mamá de una vecina, escribió un cuento, yo leí su cuento y hablaba de una gallina que su mamá había encontrado en el campo. Pero a diferencia de mí, que solo la miré, nunca la toqué. La señora se la trajo a su casa, a esa gallina que encontró en el monte sin pollos, solo la gallina, entonces se la trajo a su casa y la tuvo ahí varios años. Y lo que cuenta la historia, mi vecina, porque ella le llamó mucho la atención esa historia que fue real, que esa gallina no podía convivir con las otras gallinas del gallinero, las gallinas, digamos, normales. Esa gallina siempre permanecía aislada, no, nunca dio pollitos, siempre estuvo como lejos. Y cuando la mamá de esta vecina murió, también esa gallina murió. Pero lo que ella escribía en la historia era que esa gallina era rara, era rarísima porque no convivía con las otras gallinas, siempre estaba como a un lado, separada de las demás. Y bueno, bueno, lo que yo pienso es que pues como son mundos alternos, están ahí y a veces hay como una disposición también de las personas para ser receptivas. Pero en caso mío, nunca más volví a ver nada de esos tipos sobrenatural, sí. Muchas gracias por la respuesta. Fue súper interesante esta visión, esta cosmovisión también. Gracias, Hanna. Gracias, Micas, también. Una pregunta más respecto a esto que decía sobre, digamos, cómo puede concebirse el tiempo de manera distinta en el espacio, por ejemplo, de los cerros, de las montañas, ¿no? En tu poesía está muy presente a lo largo de tus libros el volcán, por ejemplo, como espacio, pero sobre todo como una entidad, ¿no? Como una entidad, una deidad. Quería preguntarte si esa presencia del volcán Chichonal está muy vinculada a tu comunidad o si aparece también en formas similares en otras comunidades de lengua zoque. Se transforman un poco los relatos, se transforman los nombres de estas figuras, de estas deidades. ¿Cómo lo has percibido, por ejemplo, en tu contacto con otras personas que escriban en el zoque o en general con otros hablantes de lengua zoque, pero de otros espacios? Sí, bueno, es muy interesante el hablar de esta energía femenina que es Piohuachugüe, que es la energía que cuida el volcán, porque cuando hizo erupción el volcán, la gente de los pueblos cercanos, de Chapultenango y de Francisco León, que fueron los más afectados, recuerdan, y no una persona, sino está en el imaginario colectivo, y no como una historia de tradición oral, sino algo que pasó, porque el volcán va a cumplir, bueno, la erupción del volcán va a cumplir 40 años, ahora en 2022. Entonces, la gente lo recuerda que vieron a la señora que caminaba en el pueblo invitando a su fiesta el 28 de marzo del 82, que fue el día que hizo la primera erupción. Entonces, ellos recuerdan que una señora aparentemente normal, pero distinta de la gente que vive en la comunidad, se paseó por el pueblo invitando a su fiesta, iba a comunidades, porque en ese tiempo este pueblo no tenía carreteras, era pues todo terracería o pues senderos, y esa señora se paseó por varios pueblos y municipios invitando a esa fiesta. Y todos coincidían que esa figura, esa persona era Piohuachugüe, la dueña del volcán. Entonces,
y también un poco en ese sentido Pío Guachúe, pues en la tradición oral se dice que Pío Guachúe en la mañana es una niña, en la tarde es una muchacha y en la noche es una viejita, una señora ya mayor. Y la que la gente veía, el que los invitó a su fiesta, era pues esta joven, una entre joven y mujer madura, que invitaba a la fiesta. Y hacía cosas extrañas, como que llevaba un collar de serpientes, que era, había como señales de que no era de este mundo, porque nadie lleva un collar de coralillo en el cuello. Y tenía como ciertas características, un olor particular. Y bueno, eso es algo que platican y que yo escuché también, crecí con esa historia porque muchos en el pueblo lo platican, que la vieron. Mi mamá asegura que se topó con ella cuando iba al campo y que la saludó y pues le pareció que era una persona normal. Entonces, eso también pasa, no sé si pasa en otros lugares con energías que hay en algún punto en específico, pero en el caso particular del zoque, es muy habitual que haya como esa relación, digamos, con las entidades que están, que protegen los espacios sagrados, que conviven con nosotros, los simples mortales. De pronto sí vienen y se nos aparecen o en el sueño o personalmente, como pasó en el 82. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más desea plantear alguna otra pregunta? Cornelia. Sí, hablando de las energías, también usó este término en cuanto hablaba de la traducción y de su autotraducción entre las lenguas en que piensa, en que trabaja. Y nos decía que traducir es algo que tiene que hacerse con el corazón, pero con el corazón tal vez no tan individualmente, sino con el corazón que conlleva estas energías, ¿no?, de la colectividad. Tal vez se nos podría plantear esta idea un poco más, porque aquí estamos en una facultad en que trabajamos sobre la traducción y nos interesa muchísimo. Para nosotros es siempre una decisión muy racional, ¿no?, que tenemos que pensar muy bien, muy lógicamente de lo que decimos. Este término y no otro, y traducir del corazón es algo que choca un poco con nuestro profesionalismo, pero parece que traducir de corazón tiene otro aspecto para usted y para su comunidad. Sí, bueno, a mí me encanta ser traductora, antes que nada, me encanta ser traductora porque abre esa posibilidad de puente para ir y venir en dos espacios distintos. Y en el caso de la traducción en particular, hemos nosotros visto que es importante el tener presente que hay términos culturales que a veces son difíciles como de trasladar, como de hacer propios. Entonces, en esa traducción siempre buscamos que sea como esa traducción que se hace, una traducción cultural también, y en la cultura cada palabra, cada oración, cada frase tiene un sentido que es como muy sensible a lo que uno siente. Entonces, hacer una traducción así es difícil porque, claro, culturalmente es distinto en otros espacios, pero en el caso de nosotros, pues sí implica que haya como esa conexión con la palabra. Porque en el zoque, en el aspecto del decir las cosas, del nombrar las cosas, tiene ya ese sentido que conecta la palabra
con el pensamiento, pero también con el corazón. Yo creo que en la traducción, sí, claro, se usa mucho la interpretación, se usa mucho el pensamiento, y para mí puede ser más sencillo hacer una traducción desde el zoque al español, porque en la literatura escrita, que es la que yo conozco más, pues sé cómo transmitir ese mensaje, pero del español al zoque, tengo que hacer una traducción que conecte con el corazón, que sea... que se pueda sentir antes que entender, porque es como muy importante ese punto en mi cultura, el poder sentir, el poder escuchar y el poder hablar desde el corazón, desde el sentir, desde el hacer empatía con el otro. Y eso no es tan relevante, digamos, hacia afuera, hacia el español, porque ahí importa más el pensamiento, incluso si es abstracto o de la forma que se presente, pero desde para acá al zoque, pues sí tiene que ver como ese compromiso con la comunidad. Y esto, gracias, Miquea. Sí, esto muy interesante que dices también, ¿no? Que, o sea, digamos, en español hay como moldes, ¿no? Que, por ejemplo, venían ya incluso de la formación del taller, de lo que hay las expectativas de cómo se escribe un poema y cómo se debe de poner en español, etcétera, ¿no? Pero hacia el zoque tú estás pues cumpliendo esta función tan importante como de reencontrar modos expresivos, fundar modos expresivos al interior, ¿no? Y todo esto se tiene que transmitir así con una emocionalidad que se pueda compartir al otro, ¿no? A los otros, como tomar en cuenta la colectividad dentro del sueño que plantea el mismo poema, ¿no? Eso está muy interesante. Además, nos permite confrontarnos, que es también muy importante como desde acá, que la formación luego en torno a la traducción es muy dura, muy teórica, muy basada en lo racional, nos permite conectarnos con esta otra dimensión también, ¿no? Que es la emocional, que es la de la empatía. ¿Cómo se dice traducir, cómo se dice traducción en zoque y cómo lo traduces al español? Si hay alguna gran diferencia en los términos, ¿no? Que probablemente también nos pueda decir algo por acá. Bueno, traducir como tal, nosotros decimos casco y como cambio, como pasarlo a la lengua, ajá, así lo manejamos. No hay tantos traductores en el zoque, valga decir que somos poquitos, pero cuando nos encontramos somos como muy meticulosos, muy perfeccionistas en que se entienda, porque del zoque hay 7 variantes lingüísticas. Entonces buscamos que se pueda comprender, por lo menos entender y sentir un poquito en esas diferencias, porque sí son muy marcadas las variantes. Entonces trabajan como en generar también una forma común que pueda transmitirse en distintas comunidades y en las distintas variantes. Sí, es algo nuevo que estamos haciendo con gente de Ocotepec y de Tapalapa, que es donde mayormente se habla zoque, y estamos haciendo programas radiofónicos que tienen que ver con CONAFE. Son materiales para CONAFE y de esa manera estamos trabajando la traducción y nos ha parecido muy interesante porque al igual que el escritor, el traductor pues es celoso con su trabajo, ¿no? Celoso con su pensamiento, con la idea que tiene de la traducción. Entonces, es un poco difícil como ceder, porque hay que ceder mucho, hay que bajar el orgullo y decir, está bien, también yo entiendo ese término y que la otra persona diga, bueno, sí, pero cámbiale acá y ya yo también le entiendo. Es difícil el consenso como en cualquier actividad y en la traducción, pues sí, hay que justo eso, ¿no? Tener como esas consideraciones que son difíciles hacerlo. Nosotros lo estamos haciendo entre 3 personas, pero creo que se gana mucho. Por lo menos auditivamente, cuando hemos hecho las grabaciones para radio, se ve marcada la diferencia
de nuestras variantes, pero también se ve la unificación que hay, porque puede entenderlo tanto un niño de una comunidad como de las otras dos comunidades, y eso creo que ya es mucho. Pues es un trabajo de empatía, en verdad, un trabajo de empatía inmenso y súper importante lo que están haciendo. Ahorita que estás hablando de este programa, ¿es el mismo programa que has sostenido ya desde hace una buena cantidad de años al que te refieres o es otro espacio radiofónico? No, esto es un proyecto nuevo en el que estamos participando haciendo materiales para CONAFE, que va para profesores bilingües que trabajan en las comunidades rurales más apartadas y que no tienen acceso a materiales didácticos. Y anteriormente se hacía en texto, pero a raíz de la pandemia y se hace a través de la radio. Ok, muy bien. ¿Alguien más desea preguntar otra cosa a partir de lo que dice Miqueas? Cornelia. Sí, ahora que ya hablo de su trabajo con los medios recientes, con todas las nuevas técnicas, me pregunto qué será el equilibrio o si es importante tener este equilibrio entre preservar la tradición en la propia lengua zoque y no influenciarlo con lo más moderno, o si esto también es importante para su comunidad, ¿no? Que por ejemplo se creen palabras también para estas nuevas tecnologías, ¿no? En la lengua zoque, para estas nuevas realidades, ¿no? Sí, hemos discutido bastante este tema sobre las palabras nuevas que puedan incorporarse. El crear neologismos, pues nos pone en una dinámica compleja porque no tenemos medios para difundirlo. Entonces, sí lo hemos hecho en algunas ocasiones, pero en la discusión con los traductores hemos llegado a los acuerdos que mejor conservar las palabras porque antes que ser como muy estrictos o muy fieles a la traducción, también tenemos que ser fieles a la comunicación, porque si hacemos una traducción que nadie va a entender, de por sí las lenguas no se leen porque no se alfabetiza en México en las lenguas que hay, entonces difícilmente van a poder comprender esa nueva palabra que vamos a crear, que nada más vamos a entender entre nosotros. Tengo entendido que en lugares como en Oaxaca, que tienen muchas radios comunitarias, ellos difunden estas nuevas palabras en la radio. Entonces hay forma como para que se socialice en la comunidad, pero en el caso de nuestra región es muy difícil, no tenemos manera de difundir pues estas nuevas palabras que pudiéramos crear, que creo que es importante, pero hasta el momento no tenemos los medios para poderlo hacer público y que pueda servir para comunicar, que finalmente es el fin del hablar o el de escribir, el de poder comunicar algo. Y entonces por el momento no lo estamos haciendo, pero sí creemos que es importante. Miqueas, a propósito de esto que dices, y a propósito digamos, de las nuevas tecnologías, quería preguntarte una de las cuestiones que llama mucho la atención es cómo se conforma una red también de escritores, sobre todo de escritoras indígenas, ¿no? De distintas lenguas que pues están generando trabajo colectivo. También había por ahí un artículo también escrito por esta Wendy Cole donde habla de esto y donde habla de estos espacios de trabajo. Una de esas cuestiones pues es la que te mencionaba, esta charla reciente con las colegas Enriqueta Lunes, con Irma Pineda, con Celina Sánchez. Quería preguntarte qué tan importante es, por ejemplo, el Internet para tu labor de traducción y también y de autotraducción, sobre todo, ¿no? Sobre todo en tu trabajo como poeta, traduciéndote de una lengua a otra en el sentido que sea.
pero también en la construcción de estos espacios como multilingüísticos, donde se comparten experiencias, ¿no? Sí, yo pienso que son muy importantes, son muy valiosos y dan una retroalimentación muy importante a nivel personal. Y pues ahora con la pandemia, pues creo que estos espacios se han diversificado mucho. Desde hace 2 años que empezó la pandemia, pues yo creo que ha habido estos espacios y también se abren como una oportunidad. Si no, de lo contrario, no tendríamos esta charla ahora mismo, ¿no? Porque justo antes se pensaba más en la cuestión presencial y había como más limitaciones, pero pienso que sí, que los espacios digitales tienen su público y, y claro que hay personas que buscan estos espacios para investigar o para leer o para deleitarse con alguna cuestión literaria, y hay públicos para eso. También hay públicos que son más tradicionales que quieren como la presencia directa del autor o el libro en texto, tal cual papel. Y bueno, yo creo que hay para todos los gustos, pero ahora con la pandemia pienso que sí ha sido importante el poder reunirnos de esta manera en estas plataformas porque permite conectarnos a distintos lugares del mundo. Ok. ¿Hay algún espacio donde se publique poesía en lenguas originarias en Internet que te parezca pues relevante, importante, algún proyecto digital que consideres valioso? Particularmente así específico para literatura en lenguas originarias no existe. Sí hay inclusiones porque ha habido en México mucha apertura, pero como en plataformas en general donde publican autores de otras lenguas, pero particularmente en lenguas originarias, que yo sepa, no hay como tal una en específico que englobe. Que bien en la página de la UNAM, donde hacen el Festival de Poesía Carlos Montemayor, hay como una muestra. También la UNAM en Descarga Cultura tiene algunos audios de poetas en lenguas originarias, pero igual es diverso, no es específicamente que haya un apartado específico para lenguas originarias. Sí hay reconocimientos, creo que se ha ido ganando estos espacios, pero más de inclusión, que está bien. Pienso también que estén ahí, que no haya como este separatismo nada más como lo indígena, pero que sí estaría bien también como una cuestión de preservar pues las lenguas, que muchas están en peligro de extinción. Hay una plataforma también, ahora me acordé de Brasilia, parece que se llama, me parece que es en Brasil, los que tienen esta página digital, y me parece que se llama Brasilia, se llama la página, y ahí publican pues a varios pueblos originarios. Hay muchas lenguas ahí de América Latina que están ahí presentes. Muy bien. Gracias, Miqueas. Cuando comenzaste a escribir hace ya más de 15 años, ¿cómo sientes que se recibe el trabajo de la poesía escrita en las comunidades de lengua zoque? ¿Ha habido alguna transformación de esto? ¿Sientes que el ejercicio ha ido rindiendo frutos? ¿Qué es lo que falta por hacer desde tu perspectiva? ¿Qué piensas que se requiere, digamos, todavía, digamos, finalmente es un acto de resistencia lingüística? ¿Cómo evalúas ese valor de la poesía escrita al interior de las comunidades, que también es, digamos, importante, ¿no? Sí, muy importante, pero como en México no se alfabetiza todavía en las lenguas, yo creo que tomará mucho tiempo, no sé cuánto, mientras no haya como esta iniciativa de alfabetizar en las lenguas, no, en ninguna lengua de México,
como por intermedio del gobierno con el sistema educativo no se hace, no se alfabetiza en lenguas originarias. Y entonces, por lo tanto, no hay poca gente que sabe leer la lengua. Incluso nosotros mismos que escribimos en nuestras lenguas, se nos facilita más leer en español. Cuando leemos en nuestras lenguas, tenemos que hacerlo con más cuidado, dedicarle más tiempo, porque justo no nos alfabetizaron en ninguna de nuestras lenguas. Y es un reto que hay en México, que pienso que debe de buscarse la manera para resolverlo, por lo menos en lenguas que tienen más cantidad de hablantes como la maya o el náhuatl o el zapoteco, que tampoco tienen pues pues estas intervenciones del Estado para alfabetizar ya en las lenguas originarias. Y bueno, en la cuestión de la producción, de cómo se mira desde dentro de la comunidad, pues yo creo que sí ha habido un reconocimiento. Realmente ha sido difícil porque no hay una tradición literaria en Zoque. Creo que soy la primera generación que está escribiendo. Pero lo que sí he visto es que ha habido mucho interés estos últimos años, mucha gente que se ha asumido como Zoque, que eso da gusto, ver que gente que está reivindicando su identidad y su espacio territorial incluso. Y hay gente también que está escribiendo ya desde la lengua. No hay muchos, lamentablemente hay poca gente que está escribiendo desde la lengua, porque a diferencia de otras lenguas que hay en México, la Zoque era muy invisible. Entonces, al ser invisible, también muy poco valorada. Y esto que yo les platico y de este orgullo que a mí me da hablar el Zoque, pues me ha costado también asumirlo, porque no se nos enseña a nosotros a querer nuestra lengua. Todo lo contrario, se nos enseña a avergonzarnos de ella. Hay una política de avergonzamiento muy fuerte y cuando se toman estas decisiones, pues tiene un costo también, un costo de a lo mejor del rechazo desde fuera, pero también desde dentro. Afortunadamente no ha pasado eso, ha habido mucha aceptación, sobre todo de la gente mayor, de la gente de la comunidad que lo ve bien, que siente que es favorable para la lengua el que se escriba. También hay otro tipo de gente que lo ve mal, que piensa que uno vende la cultura al escribir en ella o que sacas provecho de ella. O sea, hay como opiniones diversas, pero en su mayoría hay una aceptación porque hay una necesidad también de que nuestra lengua se posicione y que eso también le da un sentido de valoración y de orgullo en la comunidad. El que, por ejemplo, vienen mucho a mi casa jóvenes que vienen a hacer investigación, vienen a entrevistar o me vienen a preguntar sobre tradición oral y eso antes no había. Yo creo que sí hay avances pequeños y hay ya también una fuerte, pues, presencia, digamos, también en las escuelas. Por ejemplo, en la telesecundaria donde yo estudié hay un mural muy grande y hay un poema mío que está en Zoque y en español. Y más que orgullo para mí, yo creo que es un orgullo para la cultura, para la lengua, para la comunidad, que haya un poema que habla del reconocimiento de nuestra lengua como algo valioso y que todos los días los niños y las generaciones que van a pasar a la secundaria lo van a mirar. Y creo que eso tiene un valor también cultural y comunitario que unifica. A lo mejor no saben siquiera qué carambas escribo, pero el hecho de que lo puedan ver ahí en ese mural y leerlo, aunque no sepan leer en Zoque, lo leen en español, pero por lo menos que sepan que sí es posible escribir en nuestras lenguas. Claro, es un gesto de visibilización enorme de la lengua y es súper, súper importante. Sí, había por aquí otra pregunta que yo quería hacerte, pues muy concreta nuevamente, así sobre tu traducción, cuando escribes en Zoque y después piensas o tienes que traducirte al español. Bueno, en tu caso, que realmente Irma Pineda en un texto muy bonito habla de que luego es muy difícil esto porque hay que manejar las dos lenguas, ¿no? En tu caso esto funciona con particular maestría, o sea, tus poemas se leen muy bien en español, son poemas con una carga lírica muy fuerte en español.
y digamos que en ese sentido se logran muy bien. Pero a pesar de eso, preguntarte, ¿cuáles son esas cosas que sientes? Ay, no puedo, no, esto de plano no lo puedo traducir, estas dimensiones de mi lengua en español, ¿cuáles son las que te dan más trabajo? Pues más que problemas, más trabajo a la hora de traducir. No te escuchamos. Apagué el audio. Sí, no te Sí, bueno, pienso que ha sido más difícil traducir del español al zoque que del zoque al español, porque el español es una lengua en la que fui alfabetizada y que pienso que domino bastante bien y que se me facilita porque he tenido muchas lecturas toda mi vida desde el español. Y entonces la estructura, la forma como uno puede manejar la sintaxis, demás, eso está fácil. Pero cuando es al revés del español al zoque, cuando por ejemplo hay la rima se me dificulta mucho traducirla al zoque, o cuando eh, hay palabras muy rebuscadas o muy técnicas o que tienen que ver con la tecnología o con cuestiones que no hay en la cultura. Creo que ahí es donde más trabajo me cuesta y más lata me da, porque tengo que pensarle mucho, tengo que consultar con muchas personas y preguntarle si se está entendiendo lo que estoy intentando decir. Y eso me complica, pues me complica un poco y me trabo también ahí para hacer la traducción. A veces es muy fluida y a veces por una frase o por una palabra, pues me toma tiempo para poderla enlazar con la siguiente idea. Y entonces creo que son como esos trabajos que de pronto surgen como traductor. ¿También has traducido como fragmentos de obra de algunos otros o otras poetas al zoque? ¿Te has ocupado con esto? Sí, he traducido a Rosario Castellanos sí, fue un poco difícil también por la cuestión de la época y porque, bueno, era un español distinto del que se habla actualmente. Apenas traduje a Ramón López Velarde y también fue súper difícil porque además estaba en rima y en un lenguaje pues ya con un español casi en desuso. Y sí, fue difícil, entonces casi que como primero entender bien, pasarlo bien y luego ya hacer como esa interpretación. Pero finalmente retos, ¿no? Retos que uno tiene como traductor. Oye, y a propósito de esto, ¿qué lecturas de poesía, por ejemplo, en español te marcaron mucho? Me imagino que Rosario Castellanos era una poeta que estaba ahí en tu imaginario, pero ¿cuáles otros y qué estás leyendo ahorita? Bueno, regularmente a mí me gusta mucho leer novela, me gusta mucho la novela y la narrativa. También me gusta la poesía, pero regularmente leo más narrativa. Y bueno, hay muchos libros que me han marcado. Por ejemplo, hace algunos años que tuve oportunidad de estar en Canadá y conocí a, unas personas que también eran traductores. Creo que me ayudó mucho ir a esa escuela de traducción en Banff, en Canadá, porque ahí tuve la oportunidad de convivir con gente que hacía traducciones en distintas lenguas. Y bueno, recuerdo que Joan Lindgren, una persona que traducía a Hugo Mujica, me regaló libros de Hugo Mujica, pero también de Alda Merini. Yo nunca había leído a Alda Merini y me impresionó muchísimo su poesía. Me impresionó mucho su poesía al grado de que, bueno, es como de mis libros favoritos y ese libro me lo dio ella en ese viaje y creo que ha sido muy importante el poder conocer autores de otras lenguas, también desde la traducción. Muy bien, muy bien. Pues Hanna, Hakima, Mirka, Yasmín, Ana, ¿tienen alguna pregunta para Miqueas? ¿No? Por ahí va tu hija, por ahí. Son mis sobrinas. Ah, Son ok, pasa, hija. ok. No hay ninguna pregunta.
Cornelia, no sé si tenga alguna pregunta más. Bueno, pues no la estamos escuchando, Cornelia. No tengo más preguntas, sino solo quería agradecerle muy de corazón este conversatorio que tenía con nosotros, que era algo muy especial para nosotros, sí, que no tenemos todos los días en esta facultad. Sí, la verdad es que pues es un gusto volver a verte, aunque sea de manera digital, Miqueas. Hace ya bastante tiempo que no teníamos la dicha de conversar. Me da mucho gusto verte bien. Pues yo te leo con mucho gusto, con mucha emoción. Reconozco en ti una poeta que me gusta mucho, muy interesante. Y pues agradecerte tus palabras, tu disposición, pues todo lo que nos has compartido, que nos permite pues seguir trabajando y seguir dialogando en torno a conceptos de traducción y en torno a la relevancia de la traducción en distintos espacios y sobre todo en la interacción entre culturas, ¿no? Entre culturas que por desgracia, pues mantienen todavía muchas relaciones no justas, muchas relaciones asimétricas. Entonces, escuchar tu perspectiva, nos es, pues la verdad, muy valioso. También de corazón, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, la verdad, me agarraron en un día complicado, que tengo a mi papá en casa, ya está mayor y me ha tocado el cuidado de él esta semana y también mis sobrinas que están como pues de vacaciones y buscan a la tía y vivo muy cerca de casa de mis hermanos y entonces tenemos como esa, esa relación familiar, claro. Claro, no, bueno, pero Sí. es parte también de la vida y de todo, de la poesía y de todo, ¿no? Entonces, Así es. no te preocupes, en verdad de corazón, gracias. Y pues esperemos que pronto haya otra ocasión de verte, de escucharte, de saber de ti. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, porque se tomaron la tarde y qué bueno conocerles y pues me alegra mucho estar en contacto. Sí, gracias a ti, Miqueas. Un abrazo fuerte y gracias. Bueno, hasta pronto. Que estén muy bien, que estén muy bien. Hasta pronto. Chao. Adiós. Gracias. Muchas Sí, hasta luego. gracias. Adiós. Adiós. Gracias, adiós.